Bueno, Bueno, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos una vez más a este espacio que estamos aquí hace 6 años, aquellos que nos acompañan desde ese momento, a los que se fueron incorporando después y a los que están hoy por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos y a estos últimos les voy a explicar qué. Al- Alicia, activa tu audio, porque silencia a todos y te silencia a vos también. Gracias. Bueno, ¿empiezo de nuevo o se escuchó algo? No, no, se escuchó, al principio se escuchó. Bueno, entonces les quiero decir que el Llamamiento Argentino Judío, para los que están por primera vez, es una organización política no partidaria que se termina de conformar en el 2015. Está formada por hombres y mujeres interesados en la profundización de la democracia y la equidad social. Nos une el compromiso con las tradiciones nacionales, populares y democráticas del país. Aspiramos a un judaísmo plural en el que quepan todos quienes se sientan identificados o identificadas con cualquier elemento de la tradición y cultura judía. Nos oponemos a cualquier tipo de discriminación y el funcionamiento del llamamiento se da a través de diversas comisiones, como la comisión jurídica, la comisión de perspectiva de género, la de prensa, la de cultura, donde se encuentra Cine Debate, eh, la de derechos humanos, y debe haber varias más, de las cuales la comisión de jóvenes. También se emite periódicamente un boletín. El que quiera encontrarnos nos puede ver por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o en nuestra página llamamientoargentinojudío.net. Ahora, después de esta breve introducción, les voy a pedir que silencien todos sus micrófonos, eh, que después que termine de hablar nuestro invitado, ustedes pueden levantar la mano. Abajo en participantes tienen la opción para levantar la mano y les voy a ir dando la palabra uno por uno. Ahora le paso la palabra a Víctor, que va a presentar a nuestro invitado. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad muy contentos de estar en otra tarde-noche de cine, debate social y político. Les quiero contar, muy contentos, estamos felices, vamos de este ciclo. Estamos viendo que estamos muy bien posicionados en la visión de el cine, debate social y político. La última función que tuvimos, que fue SWOT, el movimiento en esa película tuvo 251 visualizaciones del debate, lo cual es un número bastante importante. Así que bueno, les agradezco porque esto se debe a todos ustedes y a la participación de todos ustedes. A, a comentarles acerca de Marcelo, es un compañero con nosotros desde los inicios del llamamiento, es abogado, forma parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos con una larga trayectoria en su trabajo en derechos humanos. Así que bueno, no me queda más nada que decir, sino darle la palabra a Marcelo. Bueno, Marcelo, desmuteate. Señor debate, seguramente vamos a tener una gran participación, como siempre. Ustedes. Marcelo, por favor, adelante. Bueno, un saludo a todos, les agradezco la invitación. No es la primera, supongo que no será la última. Yo cuando me propusieron esta actividad, inmediatamente me vino a la cabeza dos compañeros que me parecían mucho más apropiados en sus conocimientos sobre todo este periodo histórico. Y
Una es Anita Yusid, que como diría Catita, se nos fue de repente hace muy poco, una escritora fantástica, una persona excepcional, que fue funcionaria del gobierno de Salvador Allende, que vivió la caída, la caída del gobierno, que estuvo asilada en la embajada, que salvó su vida gracias a la solidaridad de los compañeros, y bueno, que hubiera sido realmente una perla para este cine debate hoy. El otro recordé que, bueno, lamentablemente me dijeron que está de bien, es Alberto Taskevich, a quien tuve la increíble coincidencia de conocerlo en enero de 1971. Yo nunca lo había visto en mi vida, y yo volvía de Bariloche, de un campamento, y en el asiento de atrás había dos personas hablando sobre Chile y todo lo que les había generado estar en Chile. Se ve que estaban desde fines del 70. Recordemos que Salvador Allende asume en noviembre de 1970, eh, y, y ahí lo conocí a Alberto, lo volví a ver 50 años después, y no me había olvidado nunca ni de su voz, ni de sus narraciones sobre su participación en las brigadas al comienzo de la experiencia chilena. Así que bueno, yo vengo a hacer una especie de medicamento genérico acá, y voy a tratar de abordar cosas que hubieran sido mucho más ricas con estos dos compañeros. Me parece que la película habría que, asumo, y creo que la mayoría de los que están aquí conocen el marco histórico en que se desenvuelve la película. Bueno, no estaría de más recordarlo. Eh, Como dije antes, Allende asume en noviembre del 70, y comienza en Chile tal vez el periodo de mayores cambios sociales, económicos y políticos que haya vivido ese país durante toda su historia. Él es presidente por la Unidad Popular, y se convierte en el primer mandatario socialista en ser elegido por la vía de las urnas, ¿no? Y es el primero que intenta además transitar eh, por lo que llamaban la vía pacífica al socialismo, ¿no? O la chilena al socialismo. Fue muy transformador en el corto periodo que estuvo, porque llegó a completar 3 años, y tenía un programa de gobierno que digamos, tenía como idea la construcción del Estado popular, ¿no? Con una economía planificada, en gran parte estatizada, eh, y arranca con la nacionalización del cobre. No tenía la mayoría en el Congreso, sin embargo, logra casi por unanimidad que se apruebe la nacionalización del cobre. Luego avanzó sobre otras estatizaciones de grandes empresas, pero como no tenía mayoría parlamentaria, recurre a un decreto de una, para mí hasta ahora desconocida, República Socialista de Chile, que estuvo durante meses tras un golpe militar en 1932. Bueno, con ese decreto la Unidad Popular pudo expropiar muchas industrias que consideraban estratégicas para la economía. En muchas de ellas previamente había toma por parte de los trabajadores, y con ese mecanismo de las expropiaciones y con otros, como por ejemplo la compra de acciones, pudo controlar casi el 80% de las industrias y un número muy importante de bancos, ¿no? Es decir, hubo una transformación real, un avance real del socialismo en Chile por esta vía. También en el sector agrario ya había habido antecedentes de reforma agraria en los gobiernos de Alessandri y de Frei, y él profundiza con una expropiación de más de 4.000 predios. Es decir, se profundiza la reforma agraria, se mejora la salud, se mejoran los equipamientos en los hospitales, se establecen beneficios como el medio litro de leche para todos los niños, se impulsa la educación preescolar, se amplía el ingreso a la universidad. Bueno, fue realmente un periodo de muchas transformaciones que obviamente hizo ruido en el norte. Hizo tanto ruido en el norte que
que la CIA comienza a trabajar antes de que asuma Allende. Incluso empieza a trabajar para que Allende no gane las elecciones. Estaba Nixon, estaba Kissinger en ese momento, y bueno, la idea del patio trasero. En 1971, ¿quién sino Fidel Castro pronuncia unas palabras en el Estadio Nacional de Chile que parecían premonitorias, ¿no? Porque dijo que no estamos seguros de que este proceso del pueblo chileno, el pueblo esté aprendiendo más rápidamente que los reaccionarios. Es decir, ya se advertía el trabajo de socavar este gobierno democrático y popular, y para eso, por supuesto, se recurrió a diferentes métodos como la violencia, el sabotaje, y también, cuando no, el lawfare, porque si bien no estaba como lawfare en ese momento, uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Allende en las estatizaciones fue los impedimentos del Poder Judicial. Bueno, como todos sabemos, finalmente el trabajo de la oposición terminó. Hay un acoplamiento de un ruido que, no sé, a ver, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, ahora se escucha bien, sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, el gobierno de Salvador Allende, como todos sabemos, termina con el golpe de Estado del 11 de septiembre. Previamente había enfrentado lo que se llamó el tancazo o el tanquetazo, que fue en junio, y en septiembre finalmente cae el gobierno. Dentro de los grupos que colaboraron de la oposición, tal vez uno de los más consolidados, articulados, digamos, no sé si consolidados, los mejor articulados, fue Patria y Libertad, al que alude esta película, ¿no? Patria y Libertad arranca en el año, con Maco, en el año 1971, y bueno, se dedica a realizar actos violentos, a acusar al gobierno de Salvador Allende de instaurar la dictadura del proletariado, acusaba a la Unidad Popular de corromper a la sociedad chilena, y obviamente Patria y Libertad tenía financiamiento de la CIA desde su nacimiento. La película evoca incluso dos hechos que sí efectivamente ocurrieron, y que se los puede ver, y uno es la operación de entrada de armas desde la Argentina, ¿no? Que es cuando Gerardo articula, digamos, va a la Argentina y desde allí empieza a articular, y se pasaron en realidad en el año 1972 fusiles de asalto para ser utilizados en acciones de sabotaje. En ese año también Patria y Libertad empieza a sacar su periódico, digamos, destinado a difundir las ideas, y en 1973 se produce el asesinato del edecán de Salvador Allende, que era Arturo Aya, por parte de los integrantes de Patria y Libertad, que nunca fue esclarecido digamos, el asesinato. Se detuvieron a 32 personas, de las cuales 31 recuperaron inmediatamente la libertad. Uno quedó detenido, se lo condenó a 3 años y 1 día de cárcel para que sea prisión efectiva, que era un tal Claverie o algo parecido, y luego digamos, salió en libertad una vez que se produjo el golpe de Salvador Allende, y todos, absolutamente todos los que participaron, fueron indultados en el año 81 por Pinochet, ¿no? Es decir, que Claverie no solamente no cumplió la cárcel, sino que fue indultado. Se dedicaron a hacer sabotajes. La misma noche que asesinan a Arturo Araya, realizan una operación que se llamó una operación de sabotaje, la noche de las mangueras largas, que consistió en la interrupción del abastecimiento de combustible en todas las estaciones de servicio más importantes de Santiago. Y luego también vinieron otros actos de sabotaje en lugares como Concepción y, bueno, y otros
otros lugares. También hubo interrupción del suministro eléctrico, provocaron un apagón desde La Serena hasta Puerto Montt. Quedaron prácticamente sin electricidad a la mitad de Chile. Y cuando se produce el golpe militar de Salvador Allende, contra Salvador Allende, de Pinochet, se disuelve. La organización se disuelve porque dice que ya no tiene sentido continuar. Si alguno vio, y yo lo recomiendo, no sé si sigue estando en Netflix, creo que sí, que es la película Colonia Dignidad. Bueno, ahí aparece alguno de los miembros de Patria y Libertad confesando, ¿no?, de qué manera articularon el golpe y participaron y articularon el golpe contra Salvador Allende. Ese es el marco histórico, digamos. Me parece que es dato importante para poder entender qué es lo que sucede en el transcurrir de la película. Y la idea en la película, ¿no?, que transcurre como en una doble y quizás triple línea de tiempo. Es como si la trama quisiera advertirnos de alguna manera que el pasado emerge en el presente y por supuesto también aparece el futuro, ¿no?, que no es una cosa que bueno, es un nuevo presente. En ese sentido, el final, la matanza de lo que parece ser un templo umbanda, es de algún modo la advertencia de que el racismo, la xenofobia, la violencia, están vivitas y coleando en todos lados, ¿no? En este caso, en la película, bueno, lo muestra el director de esta manera. Porque si uno va a Chile sabe que, no sé si todos se dieron cuenta, que al principio de la película, cuando él va recorriendo la barriada y va persiguiendo al muchacho, al carterista que finalmente asesina, hay muchos negros, no parece Chile. Si haya estado en Chile sabe que no hay deja la proporción de gente negra en Chile. Sin embargo, él pone que con la idea de representar al extranjero, ¿no? En el negro coloca la xenofobia. Por eso la matanza es en el templo Umbanda y son todos, absolutamente todos negros. Los años que transcurren los hechos son dos, ¿no? Uno está explicitado, que es 1971, lo dice al principio, y el otro medio como que hay que calcularlo en unos 40 años después. A mí me parece que andaría más o menos, que no es actual, sino más bien hace una referencia a 2010, 2011. Lo cual no hace que pierda vigencia, pero bueno, algunos de los hechos que ya hemos tenido la oportunidad de ver, que las rebeliones en Santiago no aparecen en esta película todavía, porque ubica, insisto, los hechos 40 años después de 1971. Hay tres personajes que son Inés, Justo y Gerardo. Y nos cuesta los pensamientos y los actos políticos, ¿no? Y del mismo modo, una especie de relación triangular en ambos tiempos. Una relación triangular, en algún momento se habla de si podría haber sido un triángulo amoroso. Yo pongo amoroso en signo de interrogación, porque personalmente me parece que la relación entre Gerardo e Inés está más vinculada con el deseo y la adrenalina que con el amor. Es como una frontera un poco borrosa. Hay algo del vértigo, de la excitación que produce la violencia y que por momentos se reproduce en lo sexual. Es un juego en el que Inés, incluso cuando simula ceder el rol dominante en esa relación, nunca deja de tener el control, en ningún momento. Ni siquiera cuando él, en la escena final, la violencia. Son los que se caracterizan por violencia física, por violencia verbal, psicológica. Y creo que ahí hay otro dato de la película, porque está toda atravesada por una violencia personal, de época, y fundamentalmente de clase, ¿no? Aunque tampoco es lo mismo la violencia, o a lo mejor por esto de la diferenciación de la violencia de clase, no me parece lo mismo la violencia brutal, básica, hasta estúpida, de Gerardo,
que la violencia cobarde de Justo y muchísimo menos que la violencia de Inés, ¿no? Que somete a Gerardo de todas las formas posibles. Lo manipula, lo domina, lo humilla, lo transforma en instrumento de sus deseos. Inés somete a Gerardo todo el tiempo, incluso cuando él va con la intención de matarla, después de enterarse que fue ella la que lo encerró en el loquero para descartarlo, ¿no? Porque en ese momento ya Gerardo era un estorbo en la historia de este, el tiempo presente. Me, hay en esa relación un componente simbólico, ¿no? Y que se decía que la violencia del desplazado Gerardo es funcional a la violencia de clase de Inés, que lo usa y lo descarta. Es una clase social históricamente criminal e impune, en Chile y en la Argentina, donde la pata civil de la dictadura nunca fue condenada. Esto parece muy claro, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que ponen el cuerpo? Pero hay una clase social a la que nunca se toca. Y lo estamos viviendo en estos días con el caso Blaquier. Durante 6 años la Corte Suprema unió el expediente. Es una cosa inaudita. Y ahora están viendo si las pericias psiquiátricas hacen que él pueda declarar o lo que fuera. Es decir, hay poderes que tapan a otros poderes, tanto en Chile como en la Argentina, como en todos los lugares que conocemos de América. El director nos cuenta las historias del presente, ¿no? Y a veces lo hace como en forma de recuerdos. Son recuerdos personales y no necesariamente coinciden unos con otros. Por ejemplo, me parece que Inés lo recuerda a Gerardo, uno de los primeros recuerdos que aparece en forma de recuerdo, lo recuerda a Gerardo mientras ella se masturba en el baño. Y sus recuerdos se realizan en la escena en la que, en ese momento, ¿no? En la que ella, digamos, como dirían ahora los chicos, se lo tranza en la escalera. En ese momento ella le quiebra la voluntad, ¿no? Y hasta le quiebra los principios de Gerardo, porque si recordamos, Gerardo en el psiquiátrico le dice a la médica, ¿qué haría usted frente a un caso de infidelidad? Usted entra en la casa, usted tiene el derecho sacrosanto de meterle un tiro. Pero él, y esos son sus principios, pero en aquel momento él los vulnera, insisto, en mi opinión, sometido a la voluntad de Inés. Esa escena es una escena pasional, a mí no me pareció necesariamente amorosa. Nunca se habla de amor entre ellos, ¿no? Y se engancha a la vez con un recuerdo de Gerardo, este es un recuerdo propio de Gerardo, en el que está en una habitación y ella ella se lo monta mientras le habla de la guerra, ¿no? Así que las dos escenas pasionales que hay entre ellos, ella habla, digamos, ella tiene el poder y ella le habla de la guerra. Pero me llamó la atención la pregunta con la que ella aborda la escalera. Ella le dice, yo he llorado por ti, ¿tú has llorado por mí? Me pareció una frase que yo no sabía con qué linkearla, no me parecía una frase ni te quiero, ni te amo, ni me gustás, ni nada, has llorado por mí. Y bueno, por supuesto, para eso está Google, googleé, y me apareció en Google, no sé si será o no, que Cristo lloró 3 veces. Entonces, y una de las veces que lloró, lo hizo por sus amigos que sufrían, ¿no? Entonces me apareció en la cabeza esta mezcla de guerra que ella enuncia, estamos en una guerra, y Cristo, y que hemos visto muchas veces a la guerra junto con Cristo, la hemos visto en las cruzadas, la hemos visto en el presente, la hemos visto en los bombardeos de Plaza de Mayo, con los que decían Cristo vence, lo hemos visto con los cruzados de la dictadura argentina, y me pareció muy apropiada la idea entonces de la interpretación de desde dónde el amor de esta mujer. Un amor que tenía más que ver con lo cristiano que con otro tipo de emoción, ¿no? Con el credo, que con otro tipo de misiones. En cambio, los recuerdos de Gerardo, que esto no aparece en los de Inés, ellos en algún momento, justamente cuando salen de esa escena,
ellos caminan tomados de la mano, y el director enfoca las manos de los dos, y él buscando la mano de ella entrelazarse. Si a mi modo de ver, Gerardo está enamorado y dispuesto a dar la vida por ella, ¿no? Porque entiende que ella está con él por su valentía, por su fortaleza, por sus convicciones. Y esto de las convicciones también me parece un párrafo aparte al que hay que detenerse, porque las ideas de Gerardo, y muy probablemente la de todos los activistas, o muchos de los activistas de derecha, se reducen a ideas simples, a casi consignas que no pasan la prueba de la pregunta. Tanto es así que, si recuerdan la escena del documentalista alemán, que lo está filmando, y Gerardo dice que no hay lugar para los comunistas, para los marxistas, no hay lugar, luego dice, no hay lugar en América, no hay lugar en el mundo. Y el documentalista le pregunta, ¿y qué hacemos entonces con el 50% de la humanidad? Y él no contesta, y es la que contesta por él. Interviene porque sabe que él no tiene una respuesta para esa pregunta. Sabe que la respuesta lo dejaría en ridículo, porque en general es una repetición de consignas breves. En último lugar está la violencia de Justo, ¿no? Y los recuerdos de Justo. A mí me parece Justo un tipo emocionalmente desequilibrado. Antes, ahora es un dandy que participa activamente en el movimiento, quizás un cuadro dirigente intermedio, cuyos actos de violencia y de euforia están más focalizados en su juventud, por oposición a esa clarísima cobardía de la madurez, ¿no? Que se refugia en las pastillas y en el alcohol. Sin embargo, creo que también es un cobarde en su juventud, porque no lo enfrenta nunca a Gerardo. Se burla de él un par de veces llamándolo perro malo, y simula ofrecerse como un mártir a sabiendas de que Gerardo va a tomar su lugar. Y con esa movida lo borra de la vida de él y de Inés durante un tiempo. Más tarde, cuando lo vuelve a buscar, ya lo vuelve a buscar como parte de un plan en que las órdenes, dicen, viene de arriba, es decir, claramente está involucrada la embajada, por lo menos, y luego de inducirlo a matar al edecán de Allende, Justo lo balea en el Mapocho y lo dejan, Justo e Inés lo dejan tirado a Gerardo en el Mapocho. La reaparición de Gerardo es el hilo conductor que nos muestra que la derecha ha sido derrotada, que la democracia, a través de los medios, de los jueces, del miedo o la indiferencia de muchos sectores, le brinda refugio y le brinda impunidad a la pata civil. Lo vemos acá en estos días, como decía, con las demoras de la Corte, en el caso Blaquier, y es tal vez la muestra de que es algo de la serpiente que todos nos damos cuenta que está creciendo. Voy a tomarme un segundito, voy a leer algo porque lo quiero textual. En el 2019, producto del estallido social, aparecieron cuentas en redes sociales y rayados reivindicando al grupo Patria y Libertad. Primero en la red Twitter, de donde fueron baneados por la plataforma, y luego incendiando la sede del Partido Comunista en Chillán, a comienzos de noviembre, lugar en donde además rayaron Brigada Manuel Contreras sobre un mural. El 6 de diciembre de ese mismo año produjeron otro incendio, esta vez en La Serena, en el memorial improvisado levantado tras la muerte de Romario Veloz Cortés, un joven ecuatoriano que murió el 20 de octubre por el disparo de una patrulla militar durante las protestas del 2019. En el sitio había panfletos con la araña negra que decían: esto es sin llorar, patria y libertad. 3 días después, esta vez en la Araucanía, un centro cultural fue rayado con símbolos de la agrupación. Intentaron ingresar al recinto y apedrear la casa de un militante del Partido Comunista. Hechos similares se repitieron en San Antonio, Osorno y Concepción, en donde fueron atacados memoriales de los detenidos desaparecidos. A comienzos del 2020, durante las marchas por el rechazo, símbolos del Frente Nacionalista Patria y Libertad fueron vistos en uniformes de La Vanguardia, un grupo de encapuchados de extrema derecha que buscaban enfrentar a los miembros de las organizaciones. El pasado vuelve. También hemos escuchado acá hace poco, no recuerdo el nombre de esta mujer,
diciendo que si suben al gobierno va a haber que entrar con una ametralladora a las villas. Y bueno, nada, ¿qué vamos a hacer nosotros parados en este tiempo y en este lugar? Esto es todo de parte mía. Bueno, gracias Marcelo. Voy a aprovechar lo último que dijiste para comentar, bueno, que esta película es de 2019, la filmó Andrés Wood, si no lo pronuncio mal el nombre. Y quiero entonces comentarles, bueno, fue una coproducción chilena, argentina y Brasil. Yo leí una entrevista que le hicieron en ese momento, cuando a él creo que lo habían nominado por esta película para un premio, donde el periodista dice de la película: es desoladora, ya que refleja, esto fue en el 2019, o sea, antes que asuma Boris, es desoladora ya que refleja con bastante pericia el momento actual de una nación que al parecer no aprende nada de su historia. Las similitudes entre el ambiente del 70, que propiciara el golpe del gobierno y la dictadura de Pinochet, con lo que ocurre en este momento, lo hace poniendo el acento en lo que tiene de actual en Chile y varios lugares del mundo, como una exploración de los orígenes ideológicos del ultraderechismo de extrema derecha, lo que socialmente es un aparato para defender a cualquier precio los privilegios de una clase. Y lo que le comenta Andrés es que a raíz de lo que comentó Marcelo, él dice que en el 2013 y en el 2014 parece que hubo un paro de camiones en el sur y que aparecieron logos de Patria y Libertad. También ahí se pregunta, es una buena pregunta, ¿cómo es que se construyen estos grupos? El triunfo de la dictadura fue, perdón, el triunfo de la dictadura fue de una clase sobre otra. Dice, él en Machuca había una idea de que las clases, que es la película primera que él filma, de que unas clases podían unirse, pero en esta nunca se pueden unir. Y sigue diciendo que hubo muchos crímenes, uno es el que comentó Marcelo, pero también el del un comandante y jefe del ejército, René Schneider, en 1970, que él era constitucionalista y lo mató un grupo de derecha en el momento en que estaba por asumir Allende. Bueno, eso es una de las... Alicia, ¿Qué? no, yo quería comentar algo también, si es que terminaste, acerca de lo que estuvo hablando Marcelo, con respecto a cómo se generó el inicio de Patria y Libertad. Quería comentar que en ese momento, en el año 71, uno de los dirigentes máximos de Patria y Libertad, Roberto Tieme, viajó a la Argentina después de simular su propia muerte para pasar desapercibido, hizo que descubrieran una marcha de aceite después de un vuelo que habían simulado. Aterrizó en la Argentina para comprar armas y contó con la colaboración de militares argentinos para comprar 70 fusiles y revólveres calibre 38 para empezar el entrenamiento en Chile de Patria y Libertad, porque estaban como muy expuestos, no tenían entrenamiento militar, y ese entrenamiento militar lo consiguieron de Colonia Dignidad, y a esto se refería Marcelo también. Colonia Dignidad estaba dirigida por Paul Schaffer, que era un alemán que tuvo varias denuncias por maltrato sexual,
vino a la Argentina, generó Colonia Dignidad, y eso se ve muy claramente en la serie y especialmente en el capítulo 3 de la serie Colonia Dignidad en Chile. Es muy interesante todo lo que pasó. Hoy se llama, creo que, Colonia Baviera, le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo, es un reducto de alemanes, y tengamos en cuenta que los comandos de Patria y Libertad fueron entrenados por ex militares alemanes, exiliados después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Víctor. ¿Algo más querías decir? No. Cómo todo eso se va encadenando y bueno, cuánta relación estamos viendo con el momento histórico que estamos viviendo ahora, con, por un lado, el avance de los movimientos de izquierda en Latinoamérica y con el feroz ataque de las derechas internacionales en todos estos países donde están surgiendo movimientos que van avanzando, y ahora, bueno, queda Brasil, que esperemos que venga Lula, y algunos otros que se vayan dando en Iberoamérica. Bueno, gracias, Víctor. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Compañeros, compañeras. Bueno, es interesante pensar, a raíz de la pregunta de cómo se construyen estos grupos que hace Andrés Wood, yo vi y escuché, hay un muchacho que creo que está en Juntos por el Cambio, pero que es admirador de Milei, y yo no sé si recuerdan el hecho de que fue agredido una vez en la puerta del Congreso y que Cristina lo asistió y lo llevaron no sé dónde. Bueno, y cuando en una entrevista que yo vi en televisión, le preguntan qué es lo que le gusta de Milei. Entonces este muchacho contesta, bueno, me gustan sus ideas de libertad, pero ¿y los discursos de violencia? ¿Qué pensás que pasa? ¿Por qué la gente joven se acerca? Bueno, se acerca por los discursos que tiene. Primero él utiliza la palabra violencia, después se retrotrae y dice los discursos, y entonces el periodista dice, bueno, pero entonces vos estás de acuerdo con la violencia. No, en realidad no estoy de acuerdo con él en cuanto a quemar el Banco Nación, pero sí con esto de las libertades. O sea que lo que es preocupante, lo mismo pasó cuando hizo ese acto Milei, no me acuerdo dónde fue, que entrevistaban a los jóvenes que se acercaron, qué es lo que los atraía, ¿no? Porque eso es lo interesante, porque acá no estamos hablando de clases, porque estamos hablando de jóvenes que en realidad provienen de una clase no alta, no es de la oligarquía, pero sin embargo esa bronca o esa frustración se suman por ahí a cierta, a la falta de información, y se transforman en pensamientos de racismo, de xenofobia, y por eso adhieren a Milei. Es preocupante lo que está pasando. Marcelo, ¿tenés algo para decir? Mónica, me gustaría ya escuchar a la gente. bueno, Mónica Strecker, que levantaste la palabra, digo, levantaste la mano, perdón, pediste la palabra. Estás muteada, Mónica. Tenés Sí, que... disculpen. No, es una pequeña acotación a raíz de lo que Alicia trae sobre el atractivo que ejercen agrupaciones como la de Milei, que podríamos homologar con la que vimos en la película, ¿no? Si bien acá hay un cariz democrático, entre comillas. A mí me parece que este tema de la libertad es eso que aparece mucho, el tema de libertad en este tipo de agrupaciones,
En realidad es el ensalzamiento del hiperindividualismo. Es una libertad de yo hago lo que quiero, que va en contra de un pensamiento que tenga que ver más con lo comunitario, con lo colectivo, que no tiene que ver con falta de libertad, sino con la solidaridad, con pensar en el bien común y demás, ¿no? Preocupante porque este hiperindividualismo es en realidad lo que propone el capitalismo salvaje, digamos, ¿no? Que cada uno tome la dirección que tenga, digamos, que quiera. Bueno, creo que lamentablemente los jóvenes con este tema de la promesa de libertad adhieren a un pensamiento equivocado. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Pero bueno, no son todos los jóvenes, hay muchos que están en otros lados y que tienen otro tipo de pensamiento. No, yo creo que son una minoría, pero bueno, no, eso quería decir nada más. Bueno, gracias, Mónica. Perla, podés habilitar tu micrófono porque está cerrado. Ahí está, ahí está. No, yo más que nada quería hacer preguntas. En la peli, cuando ellos matan al edecán, empiezan vivando al Ende, o sea, tratan de parecer un grupo a favor del gobierno, o yo no entendí la escena. Sin embargo, en la realidad se supo que eran ellos, instantáneamente. Esa es una pregunta. Había nombrado, Marcelo, una serie en Netflix, o una película en Netflix sobre Patria y Libertad, y nada, quería comentar que la filmación de la película empezó en agosto del 18, en mayo del 18, o sea que estaba todavía lejos de lo que sucedió a fin del 19 en Chile, ¿no? Y también quería preguntar si la organización Patria y Libertad nunca se disolvió, o sea, si continuó, o esta gente que aparece ahora retoma solo el nombre. Bueno, eso. Se disolvió, perdón, contesto, se disolvió en 1973, aunque luego hubo algunos intentos refundacionales y ellos niegan niegan que en este momento siga siendo Patria y Libertad. Puede ser que algunos lo invocan en forma simbólica o no lo sabemos, porque tendrán que investigar y contarnos. Pero manifiestan los dirigentes que no se han vuelto a formar como organización. Eso por un lado. Por otro lado, no recuerdo las otras preguntas. Sí, sí, ellos, lo entendiste bien, ellos dicen ser del MIR en ese momento. Que el MIR de alguna manera, bueno, no estaba alineado del todo con Allende, por eso van y protestan frente al edecán. Tenían diferencias estratégicas el MIR con la Unidad Popular. En la investigación se encontraron 5 o 6 balazos, pero nunca lograron encontrar el arma homicida, y por la forma en que atravesó el cuerpo, sí suponen que fue hecho desde un balcón de enfrente, tal como lo muestra la película. Es decir, simularon que estaban abajo, pero el disparo salió desde enfrente. Eso se supo en la investigación. Recuerden que tira el arma el mopocho y el arma ya no se encuentra, entonces no hay posibilidades, es decir, responde de una manera a la verdad histórica. ¿Hubo otras organizaciones de este tipo, o esta era la más importante de todas? Puedo contestar. Cuando yo comento que matan al general que era constitucionalista, es otra organización de derecha, o sea que no era la única que estaba. Es que Alicia, en la época del asesinato de Schneider, todavía Patria y Libertad no se había constituido como organización. Por eso no lleva ese nombre, la otra organización. Sí. Patria y Libertad llegó a tener alrededor de 10.000 componentes, muy rápidamente, pero no más que eso. Lo que pasa es que
rápidamente se integraron todas las clases medias altas y los apoyaron, pero nunca tuvo más de 10.000 adherentes y no todos estaban armados, no todos eran organizaciones armadas, sino que formaban parte de... pero bueno, los apoyaron todas las clases altas de Chile, incluyendo, bueno, empezó todo con la huelga de camioneros y los cacerolazos. Yo no sé si hay un símil en la Argentina. En realidad, si yo tuviera que pensar, Patria y Libertad en la Argentina sería la Liga Patriótica de 1918 y 19, porque eran las familias patricias argentinas articulando en forma violenta y en forma directa, porque en un punto ponían el cuerpo. Acá no hubo una organización similar, digamos. Acá, sabés la historia, no hubo otra. En todo caso, estaban las bandas policiales, la AAA, y la CNU, a lo mejor podría ser, ¿no? La CNU en La Plata, podría ser. Y en Mar Pero del no eran las Plata. familias, sí, en Mar del Plata, pero no eran las familias acomodadas, esto es lo que quiero decir, organizándose, articulando, no encuentro en la Argentina más que en la Liga Patriótica algo similar. Perdón, me pareció muy interesante cuando muestran que compran voluntades de las clases bien bajas y de los desclasados, que les pagan para que participen y que les pagan los camioneros todos para la huelga, ¿no? No, sí, es muy interesante. Yo estuve un poquito antes de las elecciones de Allende y realmente fue muy emocionante porque veías todas las personas en la calle, cómo se hacían, te cruzabas con alguien y levantaban la mano, ellos le llaman los buses o los micros, sacaban la mano por las ventanillas, los autos, había una emoción, y por otro lado, como yo en realidad estaba parando en la casa de unos parientes que eran, bueno, él era momio, o sea, escuchaba las versiones de todo lo terrible que después iba a pasar y cómo iban a tener que huir y cómo iban a expropiar casas, o sea, era todo lo que estaban, los rumores que hacían correr para provocar esto. Y después volví en plena dictadura de Pinochet, y lo que me sorprendió fue el cambio, pero un cambio total, pero total en la población, porque antes yo caminaba por la calle y hablaba con todo el mundo y te saludaban y te contestaban y te acompañaban, vos preguntabas algo y te acompañaban hasta la esquina o hasta donde fuera. Cuando fui en el periodo de la dictadura, había un miedo terrible, la gente se encerró para adentro, nadie hablaba. Yo fui ya cuando Alfonsín acá había asumido. Y me acuerdo de una reunión que de a uno, despacito y al oído, me preguntaban cómo era vivir en democracia, con mucho miedo de ser escuchados por sus compañeros, porque era una reunión que la habían organizado compañeros de trabajo del INTA, que allá sería como de investigación, bueno, como acá, eh, algo parecido al INTA de acá. Pero me llamó mucho la atención el miedo de ser delatados por sus propios compañeros. Eso fue muy fuerte realmente. Cómo marcó para los chilenos un antes y un después. Quería decir dos cositas. Una, en relación, Susi nos mostraba un cartel que decía Tacuara, trazando la similitud. Sí, es cierto que también estaba conformada por familia en general del
la oligarquía argentina, pero no es menos cierto que una parte de Tacuara después pasó a formar parte de los cuadros revolucionarios de izquierda. Es decir, no tuvo el mismo cauce que Patria y Libertad. Pero es cierto que en algún momento Tacuara era el nacionalismo patricio argentino de los años 60. Es verdad, lo que dice Susi. No, ni Tacuara ni la Guardia Restauradora Nacionalista llegaron a tener la entidad que pudo tener lo de esta agrupación Patria y Libertad. No, ni siquiera tuvieron la entidad de la Liga Patriótica, que generó, por otro lado, la matanza de Krieger-Bacena, lo que hoy seguimos conmemorando todos los años en el llamamiento a la Plaza Martín Fierro. Eso fue mucho más fuerte. La parte de Tacuara y Guardia Restauradora, de alguna manera, un poco yo la viví en la escuela secundaria. Y eran grupitos aislados, pero que se manejaban como muy individualmente. No era lo mismo, en absoluto. A mí me resulta interesante pensar en por qué, ¿no? Digamos, ¿por qué ahí se conforma esto y acá no? Se me ocurre que acá no era necesario una articulación como la de Patria y Libertad, porque los militares de la Argentina hace rato que ya tenían un rol activo en defensa del establishment, golpista, asesino, solo había que laburar profundamente xenófobos, antisemitas, digamos, tenían todas las cualidades. Entonces, me parece que acá la oligarquía descansaba en los militares, que eran la mano de obra que en el caso de Chile tuvieron que preparar, vaya si la prepararon bien, pero había muchos militares democráticos en Chile. La conformación, la idea de un golpe de Estado en Chile era mucho más difícil porque tenían realmente una historia digamos, de profesionalismo y de respeto al orden constitucional. Incluso, bueno, tuvieron que asesinar efectivamente a Schneider y a más de uno. Me acuerdo del general Prats y otros varios, digamos, que eran profundamente democráticos y hasta revolucionarios. El hecho que estoy citando, de que en 1932 se hizo una república socialista en Chile por un golpe militar, habla de la composición de las Fuerzas Armadas chilenas en un momento que era la Gran Depresión. Cuando acá Uriburu le da el golpe ¿cómo se llama? A Irigoyen, ahí quienes dan el golpe es la izquierda de los milicos. Entonces, ahí necesitaban armar otra cosa que en la Argentina ya la tenían consolidada, no necesitaban esos aparatos. Sí pudieron necesitar de los parapoliciales y todo lo demás, de la AAA, pero a las Fuerzas Armadas ya las tenían. Sí, creo que una de las cosas que diferencia es que la extracción del ejército chileno no venía de la clase alta. Mayoritariamente era de extracción de una clase más bien baja. En cambio, en el ejército argentino, digamos, la mayoría estaba compuesta de clase más oligarca, por decirlo de alguna manera. Por eso fue que tuvieron que, digamos, de alguna manera como que presionar o que formarlos o que, bueno, empujarlos, ¿no? Que esa fue la función de este grupo de Patria y Libertad, que fueron los que comenzaron con esto hasta que el ejército pudo después dar el golpe. Sí, en este caso creo que lo que consiguieron fue deshumanizar a toda esa clase militar que venía de extracción baja, pero tuvieron que quitar la humanidad para poder hacer lo que hicieron. En cambio, acá era como que ya estaban bastante preparados
para esa deshumanización que lograron y con las desapariciones. Les resultó bastante más complejo hacerlo, pero lo consiguieron y tuvieron lamentablemente mucho éxito. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien quiere decir algo? Silvia Leicher. Silvia, tenés silenciado tu micrófono. La composición social del ejército, hay un trabajo muy antiguo de José Luis de Imas, que en realidad señala que el ejército no provenía exactamente de una raíz oligárquica. En todo caso, muchos de ellos eran los parientes pobres de familias antiguas, pero no eran, digo, parientes pobres, y en todo caso parientes un poco más ricos, era lo que es y era antes. Por favor, Silvia, acércate más al micrófono, se te escucha muy poco. No se escucha nada. Voy a tratar de levantarlo. ¿Ahora se escucha? Sí. ¿Ahora se escucha? Parece que te tenés que acercar un poco más al micrófono. Todavía ahora. ¿Se Sí, escucha? ahora sí. Un poquito más mejor. Bueno, voy a elevar la voz lo máximo que pueda. Lo que quería decir es que hay un trabajo muy antiguo de un sociólogo, José Luis de Imas, que señala que precisamente la procedencia social del ejército tampoco era de las familias patricias. Muchos de ellos eran en todo caso los parientes pobres, pero en su mayoría no provenían de familias patricias. Yo creo que ahí habrá tenido que ver, y que fue tal vez muy importante, la corriente nacionalista fascista, en términos muy generales, que se desplegó en nuestro país en la década del 20, porque la Liga Patriótica, la Legión, el señor Leopoldo Lugones, etcétera, y muchos otros, ejercieron una influencia muy grande y se dirigían muy concretamente a los militares como la espada que tenía que defender la nacionalidad de las masas inmigrantes que venían a corromper el país con sus costumbres, a romper la estructura social, económica y cultural del país. Pero otra de las cosas que a mí me llamó la atención, coincido con Marcelo en que Inés es absolutamente manipuladora. Ahora, en esa manipulación, creo que también está justo el marido, que sabe lo que está pasando, y que no le importa. Y yo no sé si ustedes vieron una película argentina, Marea Alta, no sé si la vieron, es bastante buena y bastante, no muy antigua, con actores que yo no conocía, en que se da una situación similar en este único sentido. La relación de una mujer de clase alta, casada, con un ingeniero que sería de una clase media, pero quien ve todo lo que está pasando es un albañil, traducido, clase baja. Entonces uno, desde los ojos del albañil, o sea, desde la mirada que presenta la película, uno piensa que, bueno, cuando el marido se entere, por lo menos se va a molestar. Y no, el marido no solo no se molesta, como es en el caso de Justo, que lo manipula, sino que ayuda a la mujer, y voy a expoliar, en el asesinato y desaparición de este arquitecto, que además ella lo mata porque no le porque tienen una esfera en un momento dado, pero después no le da bola. O sea, para la clase alta, una esfera o una relación con una mujer de clase baja o con un hombre de clase baja, casi ni siquiera uno podría pensar
es una infidelidad, porque no es que se enganchó con alguien de los tuyos, de alguien como uno. Se enganchó con un juguete que vale poco y nada, no tenés de qué ponerte mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hasta tal punto llega el desprecio, como también lo desprecia justo cuando le empieza a tratar como un perro, pero concretamente, para que el tipo se arrodille delante de él y juegue con él cual si fuera un perro. O sea, lo humilla de mil maneras. Ahora, no nos olvidemos que Gerardo proviene de las Fuerzas Armadas, que fue echado. O sea que tiene una concepción muy jerárquica y muy elitista, y al igual en todo caso que el perro, es leal al amo y es leal a justo, a quien no mata cuando tiene posibilidad de matarlo y quedarse con su mujer, dado que ella le dijo que no hay divorcio, en su sector por lo menos, y que ni siquiera con la anuencia del Papa, cuando se refiere después al hijo. Personajes con los cuales empatizar creo que hay poquitos. El hijo del matrimonio tal vez, que muestra algo de humanidad, y la psiquiatra. Lo demás realmente es una película muy dura para verla. Uno ve clasismo, sexismo, un profundo odio de clase que no tiene ningún empacho en eliminar al otro, porque el otro en realidad no existe. Para mí fue muy duro ver esta película. No pude empatizar con nadie, salvo en alguna medida con esos dos personajes que son secundarios. Pero de los principales, nada, terrible. En cuanto a empatía, quiero decir, ¿no? Yo acuerdo, me parece muy interesante lo que decís respecto de los motivos por los que Gerardo no mata justo. Realmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. No puede traspasar esa línea porque hay una verticalidad de clase en la cual él considera que el otro está por encima de él. En donde tengo una pequeña diferencia es en lo de Justo. Yo creo que Justo tolera la situación, sí estoy de acuerdo con vos, pero no sé si no le importa, porque hay tres hechos. Uno es que él arma toda la cosa esta para que Gerardo se ofrezca como mártir y sacar para la Argentina. Cuando se va, tiene una escena en la cama con la mujer a la que asfixia y le dice, ahora vamos a estar bien tranquilos, Y después hay una tercera escena que es cuando lo balea en el Mapocho. Es decir, no lo mata, pero lo deja tirado como un perro. Entonces, sabe que es su rival en algún lugar y lo desprecia, ¿verdad? Pero lo quisiera eliminar. Pero además, perdón, es cierto, pero tampoco, si lo deja vivo, si no... Silvia, perdóname, no se te oye, discúlpame. Vuelvo. Ahora sí, se deshace de él, porque si no, el golpe militar se produce a los 3 días, pero él en ese momento no lo sabe. Si no, se tiene que hacer cargo. ¿Y para qué se va a hacer cargo del tipo si ya le hizo todos los deberes? Lo usó Claro. como porro, lo usó y lo desapareció. Después de desaparecerlo, lo usa para matar al edecán de Allende. Y es como hace la clase alta. O la clase Sí, de acuerdo. se asimila a la clase alta. Sí, Te sí. usa y te tiro. Sí, sí. Es la misma situación que yo les comento que ocurre en María Alta. Te uso y te tiro. Y si se puede dar la situación inversa en esa película que les comento, te mato. Que a mí me tires no lo tolero, te mato concretamente y te desaparezco además. Que es interesante esa película y tuvo muy poca trascendencia. A mí me impactó mucho porque la mirada de una mujer es una mirada muy inteligente sobre algunas cosas que uno en general no observa. Incluso desde una mirada feminista no suele ver ese tipo de reacciones.
No, nada más que eso, pero bueno, acordamos básicamente en lo que ocurre, en el tema tan clasista que hay ahí mismo, dentro de la propia organización. Y cómo se acepta, cómo los de abajo lo aceptan. Gracias, Silvia. No, gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario? ¿El compañero quiere comentar algo, alguna cosa, hacer alguna pregunta a Marcelo? Bueno, yo le hago una pregunta a Silvia. Hablaste de la película, pero ¿dónde se puede ver esa película? Silenciada. Está silenciada. Perdón, además hablaste, es de una directora, la película Marea Alta, es de una directora mujer. Sí. Ok, ¿te acordás cuál era? Mira, no, pero la busco y se los paso, te lo paso No, no te preocupes, yo la busco también. los correos y la busco, porque Sí. me pareció muy buena y tuvo poca difusión. O sea, hay cosas muy perversas y están muy claras ahí. En realidad el cine argentino tiene muy poca difusión, salvo lo que dan en el cine Gaumont, que dura 1 o 2 semanas. Después los circuitos están bastante cubiertos, pero de alguna manera siempre en YouTube o en alguna plataforma aparecen y se pueden buscar. Sí. Después me fijo y les paso el dato. Gracias. De nada. Malversa es una buena plataforma. Malversa, Rockstop, también se encuentran ahí muchas películas. Malversa. Bueno, si no tenemos más comentarios. No, yo quería hacer un comentario de la película que me pareció interesante, cómo se muestra el dispositivo manicomial como dispositivo de encierro y desaparición de las personas físicas, psíquicamente, ¿no? El maltrato que hay ahí adentro, la despersonalización, bueno, esto como dispositivo de meter ahí a la gente que molesta, como es el caso del protagonista, ¿no? Que fue a parar ahí justamente por los motivos que, bueno, que todos vimos en la película. Me pareció interesante esto. Cosa que se repite en muchas partes del mundo, ¿no? Esta cuestión. Cuando alguien está molesto, es molesto, bueno, se lo empastilla, se lo acusa de loco. Bueno, eso quería comentar nada más. Sí, es bastante más común de lo que uno puede lamentablemente imaginarse, donde, bueno, hay situaciones hasta a veces familiares, donde son usados, dándolos por, ¿cómo se dice?, incompetentes ante un juez. Tenemos ejemplos acá, ¿no? Sí. ¿Cómo? Tenemos ejemplos acá en Argentina, ¿sí? Casos Sí. muy... Claudia, ¿pediste la palabra? Acabo de buscar y la película Marea Alta está en Netflix, está disponible en Netflix, así que la podemos ver. Buenísimo, gracias. Muchas gracias, Claudia. Bravo. Bueno, Víctor, ¿querés ir despidiéndote? Discúlpame, perdón. Marcelo, ¿cuál fue la película o serie que nos habló de Netflix sobre Patria y Libertad? No, es la misma que habló Víctor, que es Colonia Dignidad, en la cual es un documental, es una serie documental. Perfecto. Muy interesante. muy interesante. Gracias. Se llama así, Colonia Dignidad. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta,
le damos la palabra y si no, pasamos a Liliana para ir haciendo el cierre y comunicarnos algunas cosas con respecto al llamamiento. ¿Sí? Lili, tenés la palabra. Bueno, les paso unos avisos parroquiales. El lunes que viene, en la Comisión de Perspectivas de Género, tenemos un tema que se llama Religiones y Violencia. Presentan Fabiana Martínez, licenciada en Teología y Religiones Comparadas de la UNLAR, especialista en Filosofía e Historia de las Religiones de la UNED y especialidad en Diversidad Religiosa, Interculturalidad y Espacio Público, UBA. Es este lunes que viene, 27 de junio, a las 19 horas. Por el WhatsApp del llamamiento les debe haber llegado, lo mismo que por mail, el link para registrarse y acceder al Zoom. Por otro lado, les quiero contar que el próximo debate, el próximo encuentro de Cine Debate va a ser el 15 de julio, como siempre a las 19 horas. La película que vamos a pasar el link oportunamente es Impuros, es una película que narra las actividades de lo que se llamó la Varsovia, y la Sociedad de Socorros Mutuos, que luego fue la Suimital, que prostituía y hacía trata de blancas con mujeres traídas de Polonia, con casamientos falsos y, bueno, una red de prostitución que fue legal en esos años en Argentina. Es interesante, es una película muy interesante de ver, se proyectó, es de 2017, se estrenó en Israel, acá se dio en el Cine Gaumont. Bueno, no sé si tuvo demasiada repercusión, como suele pasar con muchas películas argentinas que desaparecen enseguida del aire, pero bueno, es interesante, lo vamos a pasar. Y un dato que quiero aportar de color, es que uno de los productores es Shlomo Slutky, del cual, director también, en otro caso, que nosotros hemos trabajado con la película Perdón por la demora, ¿se acuerdan? Así que bueno, él interviene acá como productor, el director, los directores de la película son Daniel Nagenson y Florencia Mujica. Así que en esa oportunidad los volvemos a esperar para participar de otro cine debate tan productivo como este presente y como los que han pasado. Gracias, Lili. Bueno. También les quiero comentar una cosita que agrega lo de Lili. Fabiana Martínez participó en uno de los encuentros de cine debate como invitada y es realmente una chica muy, muy interesante y sabe muchísimo sobre religiones comparadas. Así que es un placer escucharla, se las recomiendo muy especialmente. Bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias Marcelo por acompañarnos una vez más, y nos vemos el 15, o nos encontramos de nuevo a las 19 en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. A todos. Hasta la próxima. Hasta la Chao a próxima. todos y a todas. Chao. Muy bien, nos vemos. Gracias. Muchas Gracias. 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 Adiós. Adiós. Ya quedando los últimos, si quieren chusmear pueden. De nuevo, Marta, Yoski, hola. de nuevo, Nacional. Susi, el adiós de decir, Hola. Hola Marta. Oski. Hola. ¿Qué, Ali? A todos. escuchar tu adiós de nuevo, como lo dije antes. Bien. ¿A quién querés Susi, escuchar? Susi, Susi. ¿Qué dijiste? te quiero escucharte decir adiós como dijiste antes. Adiós.
Chao, un beso grande a todas. Y Beso bueno, grande. Víctor, estás parecidísimo a Héctor ahí, no sé qué pasa. Héctor se parece a mí, que es Ah, diferente. bueno, perdón. Por eso, Te miro y parece Héctor. bueno, Che, eso, Susi, acá Sí. Oski me está diciendo que estás muy bonita. Me voy a poner celosa. ¿Qué es eso? ¡Ay, oh! Es que nunca se le dice a una mujer, estás muy bonita, se dice, sos muy bonita. Oski, yo repetí Suena lo que dijo diferente. Oski. Me dijo, decirle a Susi que está muy bonita. Bueno, esto es lo que le digo. Ya sé que Hay que apreciar lo que se ve y lo que se quiere. Bueno, che, me pueden decir algo a mí también. Además, Están igual a Héctor, parecen mellizos con Héctor, pero esta vez, no siempre, ahora, el pelo, no sé, está igual. bueno, Víctor, Víctor, te queda muy bien la bufanda. y la bufanda, claro. Sí, es un pañuelo muy lindo. en el cine debate del mes pasado, por eso yo me confundí, y en vez de decirle Héctor tenés la palabra, le dije Víctor tenés la palabra. ¿Viste? Se parece, claro. Víctor me Se contesta, parece. ¿cómo hago para disfrazarme de Víctor? Y yo dije, bueno, no sé pasa. Eh, toda la vida nos dijeron que somos muy parecidos. No, pero ahora tenés el mismo corte de pelo, el pelo blanco. Es que el peluquero mío hace lo que quiere, no tengo manera de domarlo. Me corta el pelo hace 50 años y ya es hora de que obedezca. ¿Que es el mismo peluquero que tu hermano? Porque el corte es parecido. No es el mismo, este es indomable, él hace lo que quiere. Yo le explico, siempre le explico, le digo, mira, lo quiero así. Bueno, él me dice que sí a todo. Una pregunta, Lala Achuler, Sí. ¿estuviste en algún momento en un verano con Flora, Maruja, pasando un verano, no me acuerdo si en San Clemente o Necochea por ahí, puede ser? Puede ser. Y yo conocí a Con la... Flora, Maruja, con Flora, sí. Bueno, claro, yo soy Alicia Raúl, no sé si te acordás, que fui a tu casa, que tenías que pintar tu casa, y querías que te asesorara con los colores. Desgraciadamente no me acuerdo. No, que nos fuimos ese verano y después nunca más, fue un amor de verano nada más. Y algunos son así, ¿viste? Los amores son así. Bueno, aprovecho entonces para decir que me gustan mucho las reuniones, y levanté varias veces la mano. No, pero no lo levantaste porque yo no te vi, Lala. No me viste. Bueno, no importa, lo que tengo para decir, lo voy a decir. Juro que no me voy a callar. Bueno, está bien. Dale, cuando quieras hablar, donde dice aplicaciones, si tocas ahí, te va a aparecer una manito, cliqueas en la manito y nos aparece en la pantalla. Esa es la manera, porque vos levantás la mano y parece que estás saludando. No, pero no me aparece la manito. Yo intenté hacerlo, no me aparece la manito. ¿Pero a vos te parece que estás diferente a todos nosotros? Computadora. No, estoy con el celular. Silvia, no se te escucha bien. Lala, si estás en una computadora donde dice opciones, tenés que cliquear. Y entre esas caritas... Es que no estoy con la computadora, estoy con un celular. Pero también aparece, tenés que buscar, creo que hay 3 puntitos a la derecha, si cliqueas ahí se te puede abrir una pantalla donde hay varios ítems y alguno de ellos está como para levantar la mano. Yo la verdad siempre lo hago por computadora, no lo uso por celular. Para la próxima vez que ingrese lo voy a hacer con un mejor manejo técnico.
porque hay cosas de, bueno, de esta película y de todo lo que se está generando alrededor del debate que a mí me interesa muchísimo. Se han tocado cosas muy interesantes en relación a la ectopía y al mundo ectópico que estamos viviendo. Me interesa participar particularmente con este tema. Me parece genial. Y bueno, las consecuencias que tiene la subjetividad y lo que tan claramente aparece dicho por, en la película, ¿no es cierto? Bueno, que toca la subjetividad de la época, ¿no? La próxima. Bueno, la próxima te esperamos y trata de levantar la mano, o podés mandar por chat un mensajito que diga quiero la palabra, también es otra forma, si no podés encontrar la manito. Bueno, Alicia, muchas... Gracias a todos, ahora voy a cerrar, finalizar, y bueno, nos vemos el 15 de julio. Así es. Chau, chau. Chao, gracias. Chao, chao.